Continuamos con más información, solo aquí en Exitosa Te Escucha, por Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, 7:32 de la noche. Y ha sonado bastante fuerte esta información que tenemos, que parlamentarios, aproximadamente 21, han solicitado gastos extras por instalación. Hablamos de 15.600 soles cada uno, lo cual suma en total 327.600 soles gasto del erario público. Y bueno, son parlamentarios de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, también Juntos por el Perú. Ellos han solicitado, a pesar de que vienen en Lima y el Callao. Sabemos de que los parlamentarios que vienen desde las regiones Ayacucho, Cusco, Cajamarca, ellos solicitan esto, tienen un plazo de 30 días luego de instalarse para solicitar estos 15.600 para que alquilen un cuarto, una casa, paguen los gastos necesarios. Pero si uno vive en Lima y en el Callao, ¿por qué lo solicitaría? Bueno, varios han dicho que ha sido para comprar laptops, otros han dicho que lo han donado. Por ejemplo, Isabel Cortés de Juntos por el Perú lo que ha dicho es que lo ha donado para la casa del trabajador, al igual que Norma Yarrow también. Sin embargo, vamos a conocer lo que dice nuestro invitado para saber si es malversación de fondos o qué debería proceder o si esto debería normarse. Frente a eso vamos a conectarnos con César Delgado, ex oficial mayor del Parlamento, para saber qué pasa o qué procede frente a esta información que causa indignación, porque son 327.600 soles que le cuestan al pueblo peruano del erario público. Señor Delgado, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Katiuska. Así es, buenas noches. El caso que mencionas es parte de un conjunto de beneficios o de facultades que se prevé para el funcionamiento del Congreso y en particular para que los congresistas tengan facilidades para desempeñar su función, dado que, conforme a la Constitución, esta es una función que debe cumplirse de manera exclusiva y a tiempo completo. Entonces, precisamente por la restricción que existe y la dificultad en que se encuentran los congresistas, que no pueden desempeñar ningún otro puesto, ningún otro cargo, no pueden tener ningún otro tipo de trabajo, esta exclusividad le genera a algunos beneficios como el que has mencionado, que son los gastos de instalación, y hay otros más respecto a los cuales tampoco existe una regulación que obligue a rendir cuentas, como sería, por ejemplo, el caso de los 2.800 soles que sirven para cubrir la semana de representación, o los 7.800 soles que comprenden los gastos de asignación por función congresal. Entonces, los gastos de instalación, que suman 15.600 soles, se les entrega a cada uno de los congresistas para que con ese dinero cubran lo que a su juicio sea necesario, de manera que puedan empezar correctamente el desempeño de su función. Es esto una cuestión facultativa que, como has mencionado, existen congresistas que al recibir el dinero no lo utilizan para desempeñar propiamente su función, sino que lo donan, como el caso de la señora Isabel Cortés, que obviamente si lo donas quiere decir que no estás utilizándolo para el ejercicio de tu función, sino que lo estás donando para que terceros utilicen un dinero que el Estado prevé que tú lo utilices para poder empezar correctamente, con una buena línea de base, el ejercicio de tu mandato representativo. Entonces, no existe ninguna disposición que impida a ningún congresista, todos tienen el mismo derecho, sea que residan en Lima, sea que residan en provincias, a recibir el mismo dinero de 15.600 soles, al que, como has mencionado, se denomina gastos de instalación. Así es, son 111 parlamentarios, 90 vienen de regiones y 21 son de Lima y el Callao. Sin embargo, yo escuchaba también otra versión, y es que cuando se dona este dinero se llama malversación de fondos, porque este dinero fue para estos gastos de instalación. ¿Esto es correcto? ¿O ellos pueden hacer con esos 15.600 soles lo que ellos consideren necesario? Considerando que no existe una regulación explícita sobre los usos correctos o incorrectos de los gastos de instalación, queda al albedrío del congresista para que
se configurara el delito de malversación de fondos, tendría que haber sido parte de una partida presupuestal específicamente asignada a una misión concreta, a una tarea concreta, dado que no se ha definido de manera concreta qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué debe entenderse como válido y qué no lo es respecto del uso de los gastos de instalación. No creo que quepa una denuncia por malversación de fondos. Efectivamente, no es lo funcionalmente óptimo que si se te asigna un dinero para que tú lo utilices para empezar correctamente tu función, sea o no que residas en Lima, si tú lo donas, quiere decir que no lo necesitabas. Pero a la vez, si tú no lo recibes, no cometes ningún tipo de delito. Tan es así que esta partida que se prevé para los 130 congresistas, si tú optas por no solicitarla al inicio de tu periodo, tú podrías solicitarla también en el curso de cualquiera de los siguientes 5 años, y esa sería una modalidad presupuestal que se ha venido usando en el Congreso a través de la reprogramación del gasto que ha supuesto el gasto de instalación para los congresistas. Así es. Sin embargo, se hace eco porque estamos en pandemia, pues algunos parlamentarios, por ejemplo Norma Yarro, Isabel Cortés, ellas han dicho que han donado ese dinero a obras sociales. Muy bien, sin embargo, otros parlamentarios han respondido de que ha sido para comprarse pues una laptop, para servicios de oficina. Y pensamos, para un peruano es tan complicado incluso adquirir un plato de comida. ¿Por qué no normar eso para los próximos congresos? ¿Por qué no que sea simplemente para gente que lo requiera, como por ejemplo los parlamentarios que vienen de provincia? ¿Cuál es su opinión frente a esto? Bueno, en principio los gastos de instalación es lo que antes representaba el denominado leguaje durante el siglo XIX. Era una partida que se le reconocía a los representantes al Congreso, que suponía la ayuda que el Estado les proporcionaba para que puedan movilizarse desde las provincias en una época en la que no existían carreteras, en la que no existía obviamente ni siquiera recursos eléctricos. Entonces los representantes utilizaban ese dinero para trasladar a sus familias a la capital. Conforme ha pasado el tiempo, estos gastos de instalación han ido mutando y ya no se han considerado que se restrinjan exclusivamente al transporte o a la adquisición o alquiler de una vivienda, de enseres, de muebles, etcétera, sino que alcanza también recursos que permitan empezar correctamente el desempeño de la función, y eso es más bien una cuestión particular o individual de los congresistas. Si es cierto que los congresistas crean necesario restringir los alcances de los gastos de instalación, están en su pleno derecho de hacer una modificación y eventualmente podría hacerlo hasta un acuerdo de mesa directiva, sujeto obviamente a la ratificación por el Pleno del Congreso, para definir qué cosas son gastos de instalación, cuáles son los usos válidos y cuáles son los que debieran excluirse, de manera tal que las exclusiones puedan ser evaluadas oportunamente dentro del Código de Ética y del ejercicio de la Comisión de Ética. Así es que se habla justamente de austeridad y ya la Comisión de Ética evalúa realmente en poner esto sobre su mesa para el próximo debate. Por favor, y en semana de representación, ¿cuánto dinero se le da a cada parlamentario y con cuántas personas viaja? Son 2.800 soles que se les reconoce a los congresistas. Bueno, usualmente es austero, ¿no? pueden ir con un asesor o un técnico. Muy bien, pero ahora por favor pues pasemos a un tema igual de importante, y es que hay un parlamentario de Perú Libre que ha presentado un proyecto de ley para, mediante un referéndum, el pueblo peruano pues decida si vamos o no a una asamblea constituyente. ¿Cuál es su opinión frente a esto? Y si considera que sería una buena opción o no estamos todavía en un momento constituyente porque hay que abordar temas fundamentales como reactivación económica y lucha contra la pandemia. Bueno, el referéndum, así como la reforma constitucional, son dos modalidades de iniciativa popular que prevé la Constitución. El referéndum está previsto
tanto en el artículo 32 de la Constitución como en el artículo 206. En ambos casos, el referéndum se refiere a una reforma total o parcial de la Constitución. Entonces, si se presenta un proyecto de ley para convocar a un referéndum a través de un proceso de reforma constitucional, lo primero que hay que ver es cuál es el contenido de ese referéndum. Los referéndums no se hacen en el vacío. No puedo decir, voy a convocar a referéndum para que se reforme la Constitución. El referéndum tiene que versar sobre un texto respecto del cual la población dirá, lo apruebo o no lo apruebo. Entonces, antes de convocar a un referéndum, se precisa del contenido de la reforma constitucional en el cual se tendría que mencionar qué es lo que se va a cambiar de la Constitución. Se puede cambiar el propio artículo 206, que contiene una cláusula de reemplazo. La cláusula de reemplazo es la que define cómo es que se puede reformar la Constitución. Este tipo de cláusulas de reemplazo en el Perú está asociado, está vinculado, está amarrado a lo que dispone la ley 26.300, que es la ley de participación ciudadana, donde se prevé y se regula las maneras en las que la población puede intervenir en materia legislativa. Esta ley 26.300 señala que el referéndum procede únicamente cuando se trata de reforma constitucional, siempre que se observe el artículo 206 de la Constitución. Vale decir, no cabe que por iniciativa popular se convoque a un referéndum independientemente del proceso parlamentario. Si no se quiere esta modalidad, lo único que hay que hacer es no reformar la Constitución, sino modificar el artículo de la ley 26.300 que señala que el proceso de referéndum debe observar el artículo 206 de la Constitución. No conozco al detalle el proyecto al que haces mención, pero en principio lo que nuestra Constitución y nuestro derecho constitucional establecen es que no hay manera alguna de reformar la Constitución si no es a través de un proceso parlamentario. Una vez que se ha seguido el proceso parlamentario, cabe el referéndum, pero antes no. El referéndum de carácter preventivo o autónomo, innovativo, no existe en el Perú, de acuerdo a la cláusula de reemplazo que contiene el artículo 206 de la Constitución. Así es, se lo digo porque ya Perú Libre se encuentra recolectando firmas al interior del país, pero también la sociedad civil, pues encabezada por Lucas Gersi, pues recolecta firmas para que no exista la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿estas firmas son válidas realmente? Pues hacen un cambio para cambiar la Carta Magna. Bueno, pueden intentarlo, ¿no? Pero si lo que se pretende con el mecanismo de recolección de firmas es la reforma constitucional, ese conjunto de propuestas debe ir al Congreso invariablemente, de acuerdo al artículo 206 de la Constitución y al artículo 37 de la ley 26.300. No hay otra manera. Si se quiere reformar la Constitución mediante una consulta popular, mediante una iniciativa popular, no se puede ir directamente a la consulta popular porque para empezar, esa consulta tiene que versar sobre un texto y no existe el texto. El texto tiene que ser deliberado, tiene que ser analizado, tiene que ser propuesto por una asamblea, que en este caso es el Parlamento o el Congreso de la República. Así es, muy bien, señor Delgado, gracias por su tiempo, por su explicación, con la experiencia que tiene como ex oficial mayor del Parlamento Nacional. Muchas gracias, buenas noches.